Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, es un gusto para mí tenerte en un episodio más de Diosidencias. Hoy tengo una invitada desde Colombia. Ella es Juliet Romero y se encuentra aquí con nosotros para poder compartir una diosidencia el día de hoy. ¿Cómo estás, Juliet? Bienvenida a Diosidencias. Hola Christopher, bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, por poder ayudarme a coordinar un tiempo y poder estar grabando este episodio para las personas que nos están escuchando. Sí, este episodio es para ti que nos escuchas. Sé que ha sido preparado con el objetivo de poderte inspirar y de poderte traer esperanza en tu vida. Así que, Juliet, el tiempo es todo tuyo. Cuéntanos esa diosidencia. Bueno, Christopher, digamos que siempre me he preguntado, porque en mi vida han pasado como muchas experiencias. Yo a los 13 años me bauticé en la iglesia adventista. Después de 5 años me salí de la iglesia. Duré aproximadamente unos 16 años fuera. Y pues siempre durante ese tiempo pasaban historias que pues uno no entendía, pues uno siempre decía, Dios me cuida, las oraciones de mi mamá, de mi papá, pero pues uno era como muy reacio a comprender o a entender el propósito de eso. Las historias pequeñitas que voy a contar llevan a la más grande, que no es muy larga, pero pues donde vi la mano de Dios. Y pues desde pequeña, por ejemplo, he sufrido toda la vida de asma. En varias circunstancias me vi al borde de la muerte, pero digamos en comparación con otros niños que sufrían lo mismo que yo, nunca estuve tan grave o pues estoy viva. Mi mamá tuvo una experiencia con una señora que estaba en el mismo lugar, en la misma clínica que nosotros, con una niña más o menos de la misma edad. Tenía asma, le dio neumonía y en esos días ella falleció. A mí me dio neumonía y pues mi mamá también creyó que yo iba a morir. El miedo de ella al enterarse que yo estaba padeciendo lo mismo que la niña a la cual acabó de morir, entró pues en ese miedo y pues a toda la familia pues también, pero pues bueno, gracias a Dios, esos fueron como una de mis primeras batallas ganadas, gracias a Dios. Por eso yo nunca podía salir, mi mamá nunca me dejaba ir a ningún lado porque pues yo me la pasaba más en el hospital que en casa. Y un día, no sé por qué, ella decidió dejarme ir con las de la escuela a una salida pedagógica, era en la piscina, y pues yo no sabía nadar, obviamente. Entonces, yo en mi desconocimiento, yo vi una niña que salió corriendo, cayó a la piscina de pie y salió corriendo a jugar con los demás niños. Yo dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo. Entonces, hice lo mismo efectivamente, pero yo no caí de pie, yo me caí hacia atrás. O sea, me fui hacia atrás y por ende, pues empecé a intentar levantarme. Yo no sabía cómo hacer, se me resbalaban los pies y recuerdo muchísimo el ruido de los niños a mi alrededor gritando, jugando, la música que había en ese momento. Y yo batallaba por poderme levantar, ya estaba tomando mucha agua y hubo un momento en que yo sentí que alguien me cogió la mano derecha y me levantó, me puso de pie y yo lo que hice fue quitarme el cabello, intentar quitarme el cabello de la cara para, pues para ver quién era y para agradecerle, y no había ninguno. Entonces, esa fue como mi primera experiencia con Dios, directamente, saber que ese ángel de la guarda que Dios pone a cada uno me libró de la muerte ese día, porque la verdad ningún adulto estaba cuidándonos. Y después de eso, digamos que varios sucesos, como viendo la protección de Dios. Hace 9 años yo tuve un suceso muy fuerte. Yo
me separé de mi novio, en el que vivía en ese momento, me fui a vivir sola. Mi mamá y mi papá siempre me han apoyado muchísimo y me acompañaron. O sea, yo me fui a vivir sola, mi mamá vino unos días a cuidarme o a estar conmigo, pues para saber dónde iba a vivir. Mi papá quería venir a hacer lo mismo en ese mismo tiempo que estuvo mi mamá, pero resulta que algo se le presentó. Él no pudo asistir en esos días, así que como aproximadamente 15 días, un mes después, mi mamá ya se había ido y mi papá decidió venir a visitarme. Y se quedó conmigo ese fin de semana, él la verdad no podía quedarse mucho tiempo. Llegó un viernes y se iba a ir el lunes. Ese día, pues él me tenía una sorpresa. Mientras yo me fui a trabajar, él estaba en la casa organizándome como la sorpresa, era un escritorio que me había comprado, porque yo no tenía escritorio. Yo estaba trabajando en obra y yo estaba trabajando bajo, pues con unos casetones y unas cajas, ese era mi escritorio. Y mi papá al ver eso, pues quiso hacerlo. Entonces, como que él mientras estaba haciendo eso, yo estaba en el trabajo y empecé a sentir un dolor bajito. Yo salí del trabajo, yo llamé a mi papá, le dije, papá, por favor, lléveme un medicamento. Nos encontramos en el centro comercial. De ahí salimos juntos para la casa, pero el dolor era muy fuerte y empezó a incrementar mucho, mucho más. Bueno, cuando llegué a la casa lo encontré pues haciendo todo el ensamble del escritorio. Para mí fue una sorpresa muy bonita, pero pues en ese momento no la pude ver como era ni agradecer porque pues estaba en pleno o con pleno dolor. Entonces yo lo que hice fue recostarme un ratico mientras pasaba la hora del almuerzo y tenía que volver a la obra. Y pues en ese momento se fue como complicando todo. Yo vivía en un lugar donde era muy difícil el acceso de los taxis, de las ambulancias. Yo realmente me empecé a sentir mal cuando empecé a sentir mucho cansancio y yo estaba intentando llamar a una ambulancia, llegar al lugar, pero todos me decían que no alcanzaban a llegar o que se demoraban mucho. Entonces en ese momento le dije a mi papá, pa, no aguanto más, por favor vaya y busque vía de transporte. Entonces él salió a eso. En ese momento yo me desmayé, estaba acostada, pero yo perdí el conocimiento. Yo me desmayé, perdí control de esfínteres. Cuando llegó mi papá, me dijo, niña, ya está el carro. Y no sé cómo me desperté, yo lo escuché, empecé a escucharlo, volví en mí, o así. Y le dije a mi papá, papá, me hice chichi, ayúdeme a cambiar, porfa. Él me ayudó a cambiarme y le dije, revise los papeles, tráigalos todos. O sea, mientras estaba yo en mi tema físico, pues estaba también diciéndole a mi papá que, pues, que estuviera pendiente del tema de los papeles, pues, para llevar. En ese momento que mi papá los estaba buscando, bueno, él había llegado con el vigilante me conocía y pues nos saludábamos muy bien. Entonces él subió con mi papá y él estaba ahí en la sala y en el momento en que mi papá estaba buscando los papeles, yo sentí que me iba a desmayar. Efectivamente, me desmayé. Yo obviamente no sé qué pasó en ese momento. Volví a despertarme cuando estaba en el taxi camino al hospital y otra vez había perdido controles de interés. Entonces ya era pues un tema. Yo le decía, papá, me siento mal, papá, me dice chichi, papá, estoy. Me decía, sí, niña, tranquila, tranquila, ya vamos a llegar al hospital. Él como pudo me bajó porque no podía caminar. Empecé a trasbocar. O sea, fue un momento muy, muy difícil. A mí me tiraron en el piso porque pues ningún médico o ninguna enfermera me recibió y lo único que hizo una señora fue pongámosla boca abajo para que no se ahogue pues con lo que está expulsando, con el vómito. Entonces pues eso hizo mi papá. En esos momentos yo era medio consciente porque yo me iba, o sea, iba y venía constantemente, perdí el conocimiento. Vuelvo a despertar cuando estaba en el triage, estaba en una camilla y la enfermera me despertó porque me aplicó alcohol como en la nariz, eso arde muchísimo. Y eso fue lo que hizo que despertara. Y no sé por qué, o sea, es una cosa rara que aún me pregunto, pero mi cuerpo siempre reacciona bien. Puedo estar muy mal, pero mis signos vitales están bien. Y eso fue lo que ella me dijo. Tus signos vitales están bien, tú estás bien, levántate y vas y te bañas. Yo no sé por qué simplemente me dijeron eso. Yo me levanté medio
perdida. Mi papá me preguntó pues qué me habían dicho, le mencioné exactamente eso, nos fuimos hacia las duchas y pues yo empecé como a quitarme del cabello el tema del vómito, a como intentar bañarme. Mi papá me preguntó si iba a comprar una barra de jabón, le dije que sí. En ese momento que yo estaba ahí, volví a sentir que me iba a desmayar. Entonces yo creo que en mi medio conciencia me intenté agarrar de la manija de donde se abre la ducha para no caerme tan duro. Cuando volví a despertar, pues desperté en el piso. Una señora del aseo me había encontrado. Yo estaba sangrando. Creíamos pues que la sangre era, no sé, como interna de otro lado, pero al parecer cuando me agarré, me corté un dedo y era la sangre pues que estaba en el agua. Ya el nivel del agua estaba creciendo pues porque había tapado la salida del sifón, entonces pues estaba creciendo, entonces tenía el agua acá como llegándome a la nariz y obviamente súper empapada. La señora llamó a los enfermeros, a los médicos, a mí me levantaron, me llevaron a reanimación y pues allá volví otra vez a despertar. Me preguntaron, me hicieron preguntas, le dije del dolor bajito que tenía, era en el lado izquierdo. Y pues el médico lo que dijo era que parecía ser un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un embarazo que se empieza a formar en otro lado, cualquier otro lado. En mi caso fue en la trompa de falopio izquierdo. Entonces a medida que iba creciendo, pues la trompa es como de milímetros. Se hizo pues muy pequeña y la rompió. Entonces, pues en ese momento yo no sabía eso. Lo único que el médico dijo es un embarazo ectópico, no sabíamos en qué parte estaba, cómo se estaba dando. Yo estaba perdiendo mucha sangre, o sea, yo no estaba botando la sangre, pero me estaba desangrando por dentro. Por eso era el dolor impresionante en mi estómago, en la parte baja. Pues obviamente me quitaron todo, me canalizaron, me sondaron. Para canalizarme fue un complique porque yo ya no tenía venas. O sea, la única vena que medio servía era la del cuello. Entonces me canalizaron ahí y estaban esperando remisión porque ese hospital no era pues apto para ginecológico, no habían especialistas ginecológicos. Me trasladaron para otro y pues allá en todo ese proceso yo estaba como un poco más despierta. Me estaban haciendo algunas preguntas porque pues mi papá se había quedado afuera y en ese momento volví a desmayarme. Me entraron a quirófano, ahí desperté y alcancé a escuchar cuando me estaban revisando la encía y el médico utilizó una palabra muy técnica, muy médica, en conclusiones que yo tenía la encía blanca. Estaba, ya cuando eso pasa es cuando uno no tiene sangre. Y mi papá me cuenta que pues él desde afuera en el quirófano, él veía que la luz estaba roja y él le preguntó a una enfermera qué significaba eso. Y pues ella le dijo que es prácticamente cuando la persona está más muerta que viva. Entonces, pues a mí me entraron al quirófano, a la cirugía. Efectivamente, pues confirmaron que sí era un embarazo ectópico, me extirparon la trompa, sacaron una muestra y bueno, pasé, digamos, como ese momento difícil a recuperación y pues hubo necesidad de hacerme transfusión de sangre. Pero mi papá me contaba desde la parte de él, pues para él fue muy duro ver cómo su hija estaba muriendo, no sabía pues por qué. A él sí le alcanzaron a decir, parece que está embarazada, pero no era nada confirmado. Y pues después de un momento a otro, o sea, esos primeros días fueron críticos porque a mí me dio anemia, a mí me dio hipotermia de toda la sangre que perdí. Entonces, aparte de la anemia, y pues bueno, fueron días muy, muy difíciles para el tema de la recuperación. A mí me hizo seguimiento la Secretaría de Salud, los médicos estuvieron súper pendientes porque eso es uno de los casos, me explicaba el médico, entre 100 mujeres, por ejemplo, a 5 le sucede eso. O sea, es un porcentaje muy pequeño y no a todas las mujeres les da. Entonces, pues la Secretaría de Salud y todos los entes, o sea, a mí me podía dar cualquier cosa y de una vez para urgencias y me tenían que atender porque era un tema muy grave. Entonces, bueno, después de que eso pasó, yo siempre me pregunté, ¿para qué una segunda oportunidad?
siempre dije, bueno, Dios, no entiendo por qué ese día no me dejaste morir y los otros días y los otros días y los otros días me protegiste. No entiendo cuál es mi propósito en esta vida. Duré muchos años porque eso fue pues hace 9 años, en el 2016, más o menos en estas mismas fechas, en este mismo mes. Y siempre decía, no entiendo tus propósitos porque pues, yo seguía fuera de la iglesia, yo sabía que tenía que volver a los caminos de Dios, a los pies de Dios y hacer su voluntad, pero era un poco reacia y estaba un poco como, no quiero todavía, no lo voy a hacer, sé que lo haré, pero no sé cuándo. Y hace 2 años, después de que eso me afectó tanto, de hecho, digamos que a veces lo sigo contando y me dan ganas de llorar porque pues fue un suceso muy traumático y saber que muchas personas mueren de muchas circunstancias por las que yo he pasado y aún así sigo viva, da como eso de, ¿para qué me quieres, Dios? ¿Para qué me tienes acá? Hace 2 años decidí entregar mi vida nuevamente a Cristo, volver a bautizarme. Fue así, no le conté a nadie, a mi familia, a ninguna de mi familia, simplemente hablé con el pastor. Le dije, quiero bautizarme, es ahora o nunca. Así que él organizó todo. En ese momento solo estuvieron 3 personas ahí conmigo, acompañándome. Y pues ese día sentí que yo había cargado un peso muy grande en mis hombros, en mi espalda. Y literal fue como haberlo descargado. Y me sentía tan liviana, tan tranquila, en paz, que yo se los expresaba a las personas que estaban conmigo. Yo les decía, me siento tan liviana, de verdad es una experiencia muy, muy bonita. Sabía que esas oportunidades que Dios me dio en su momento eran para que yo volviera a los pies de Cristo y para que hiciera su voluntad. Hace unos 15 días estuvimos en un proyecto misionero con un grupo que es internacional, se llama GYC, y yo no había escuchado de ellos, pero nunca había estado en un pasaporte misionero, le llaman ellos. Y el hecho de estar sirviéndole a la comunidad, a las personas, escuchándolos, orando por ellos, aconsejándolos, me hizo dar cuenta que esas oportunidades que Dios me dio y el por qué en este momento estoy viva, aparte de volver a los pies de Dios, es para trabajar en la misión, en la obra de Dios. Y hoy en día puedo decir que encontré mi propósito en la vida. Entonces eso me llena de satisfacción, me llena de agradecimiento a Dios, porque como dicen, uno tiene 2 tiempos de gracia. Uno de esos es cuando se acaba como tal el tiempo de gracia en general, el tiempo que solo Dios sabe, y el otro es cuando uno muere. Y yo creo que en ese momento no hubiera tenido ese tiempo de gracia porque ni tiempo de arrepentirme tuve o pensé en ese momento. Entonces, pues esa es mi historia, la quería compartir con ustedes y espero que pues ayude a muchísimas personas que de verdad puede que no se escuche tan interesante, pero pues para mí y a mí sí me afectó mucho y me impactó muchísimo cómo Dios me ha usado y cómo Dios me ha protegido durante toda mi vida. Gracias, Juliet. Qué bonita historia. Y yo escuché una frase aquí que alguien me comentaba. No sé si quedó grabada por algún episodio o me la comentó ya cuando habíamos terminado, pero me dijo, si tú sigues con vida es porque aún tienes un propósito. Y eso fue como que algo que me marcó porque es verdad, nosotros nacemos, vivimos para poder servir a los demás y cumplir el propósito que tenemos en esta tierra. Cuando ese propósito se acaba, se logra, es cuando pues podemos ir a descansar, ¿no? Es algo que yo creo. Toda esa protección que has tenido ha sido porque tienes un encuentro pendiente con alguien y poder inspirar que va a salvar su vida y va a continuar esa cadenita. No sabemos qué vaya a ser en el futuro. Me da gusto escuchar que ahorita te sientes plena, que estás sintiéndote más conectada con Dios, que estás viviendo con un propósito, estás disfrutando cada minuto, cada segundo, que es un privilegio en esta vida. Y eso me hace muy feliz. Muchas gracias por compartir. Y yo siempre he dicho, no hay historias pequeñas, ni historias grandes, ni más increíbles. Simplemente el hecho de estar con vida es una historia que vale la pena contar y cuando compartimos estos altibajos que tenemos en la vida, creo que nos inspiran a otros a agradecer, porque damos por hecho muchas cosas, la salud, respirar,
la sangre que circula por nuestro cuerpo, pero realmente pasa toda una magia dentro de nosotros que no nos imaginamos. Y es algo tan perfecto que Dios ha creado que sin duda merece la pena celebrarlo y nuestra vida en sí es una diosidencia. Gracias, Juliet. Y no sé si para ir terminando quieras compartirnos alguna frase, algún mensajito de este episodio. Pues, Christopher, sí, es algo que de pronto no mencioné y es que, o en lo que hice énfasis, es que yo creo que si Dios no hubiera alineado las cosas, por ejemplo, para que mi papá hubiera venido antes y no hubiera venido en ese tiempo, posiblemente yo hubiera muerto. De cualquier manera se ve la mano de Dios protegiéndonos y pues invito a todos los oyentes que en cualquier circunstancia en la que estén, busquen a Dios porque sin Dios no somos nada. Ustedes no saben de lo que Dios nos protege cada día, las luchas que tiene con el enemigo para librarnos de diferentes situaciones por nuestra vida, por nuestra salvación, por nuestra alma y seguir en este mundo, pero siempre de la mano de Dios. Entonces, esa es como más mi invitación. Hay muchas personas que dirán, yo he pecado mucho, yo he hecho muchas cosas, yo no tengo perdón de Dios, pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar y no debemos sentirnos así, sino que buscar a Dios porque el único que nos puede juzgar y nos puede perdonar y cambiar nuestra vida es solo Cristo Jesús. Entonces, esa es mi invitación para hoy y tengan muchísima fe. Gracias por tan lindo mensaje y sí, sin duda cada una de las cosas que te pasaron fueron acomodadas tan perfectas para que tú pudieras sobrevivir a esta experiencia. Sin duda Dios sabe lo que pasa y va a pasar y Él prepara las cosas que no las entendemos. Quizá en el momento que tu papá no fue, tú dijiste, ay, hubiese venido mi papá, solo mi mamá, me hubiese encantado tenerlo los dos, pero era porque ya había algo preparado para el futuro. Y me encanta cómo trabaja Dios y gracias por tan linda reflexión que nos has dejado. Y para ti que nos escuchas, me encantaría también invitarte a que nos escribas para contar tu historia. Y si no quieres contar tu historia, te agradecería que nos califiques. Eso ayuda mucho a posicionar el podcast, a que más personas puedan encontrarlo. También comparte este episodio, comparte el podcast, donde sea que lo estás escuchando, Spotify, Apple Music, Apple Podcast, Google Podcast, en la plataforma que más te guste, compártelo y eso nos ayudará a poder llevar estas historias a más vidas. Gracias, Juliet, por esta linda historia. Gracias por tu tiempo. Gracias por permitirnos escuchar cómo Dios obra de una manera increíble. Y aunque todo parece perdido, médicamente posiblemente ya estemos más del otro lado, Dios es al control. Y Él hace las cosas imposibles, las hace posibles. Así que qué bonita historia y el micrófono va a estar siempre abierto para cuando gustes compartir más historias con nosotros. Así que no queda más que despedirnos. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Bye. Vale, Christopher, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por el espacio y que Dios te bendiga en este propósito que tienes y en esta iniciativa. Que Dios te bendiga muchísimo y a todos los oyentes un abrazo gigante. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.